Gracias por continuar con nosotros en Enfoque Matinal. Decíamos antes de ir a la pausa que hablaríamos de planificación de una ciudad que cae en la categoría de Distrito Nacional. ¿Cuánto crece? La que más, y eso significa que hay que hablar justamente de esa planificación, que es la que determina si se está creciendo bien o no. Así que tenemos dos invitados muy especiales. Está con nosotros Aníbal Díaz, que es el director de Espacios Públicos y también vocero de la Alcaldía del Distrito, y Juan Mubarak, que es el asesor del despacho en materia de planificación. Buenos días, caballeros. Buenos días, Javi, buenos días, Nelson. Bueno, un placer tenerle por aquí. Vamos a comenzar con Mubarak, con el asesor. Ahí veo yo que se graduó el Cabildo de la capital porque le entregaron un certificado, digamos, como el primer municipio del país que cumple con los requisitos necesarios de ordenamiento territorial. Vamos a hablar de eso, en qué consiste eso y qué ustedes están haciendo. Es algo sumamente importante porque el desarrollo de una ciudad depende de cómo se planifique. Tradicionalmente nuestras ciudades no tienen esa condición de planificación en su desarrollo. El plan de ordenamiento territorial, que es el POT, consiste en entender el territorio de una manera integral y dar una visión de ciudad, o sea, una ciudad que le permita a las personas desarrollarse. Entonces, cuando nosotros ingresamos al ADN, todas las normativas del Distrito Nacional estaban deficientes. Actualmente, del 45% que tiene normativa del Distrito Nacional, el 80% está obsoleta. Y el POT viene como respuesta a esa condición. Esa visión que se dibuja o se desdibuja en términos generales es fundamental porque es lo que hace la ciudad vivible, resiliente, compacta, competitiva, equitativa y necesariamente el impacto económico que tiene eso sobre la ciudad, que es fundamental, principalmente sobre la inversión en el suelo. Ustedes han venido entonces a crear a llenar el vacío de la falta de una ley definitivamente que defina el tema. Y ese plan de ordenamiento territorial, ¿qué marcos ha traído novedosos que hagan la diferencia para que ustedes ahora digan, con el pecho abierto sí, conseguimos un cambio? Tiene una cantidad de acápites, pero uno de los principales es la recalificación de los suelos, el uso, aspectos como cambio de densidades en ciertas zonas, que eso cambia toda la manera de inversión. Es un documento que se ha consensuado con múltiples sectores y que ahora mismo está en revisión. Esa revisión se plantea subirla, la última revisión se plantea subirla a la página del ADN después de Semana Santa, para su próxima vista pública. Lo importante de todo esto es que todo el caos que ahora vemos en la ciudad de Santo Domingo y principalmente en el Distrito Nacional, que alberga más de 1 millón de personas y que ingresan más de 1 millón de personas todos los días, tiene que ordenarse. Bueno, Mubarak habla de caos y yo quiero preguntarle a Aníbal precisamente lo que está haciendo el Cabildo para hacer esta capital más vivible. El alcalde anterior decía, su lema era como una ciudad posible, pero la dejó imposible. Entonces el urbanismo moderno se construye pensando en la gente y no en los automóviles. ¿Y qué ustedes están aportando para hacer esta ciudad tan estruendosa, que tiene como 1 millón de gente, pero entra más de 1 millón todos los días para venir a trabajar? Bueno, la ciudad de Santo Domingo, por la cantidad de personas que tienen en lo que se llama el flujo de tráfico y vía,
califica incluso para ser una gran ciudad, en términos de la densidad, no solo de la gente que vive aquí, sino de la gente que pernocta, por ser nosotros el epicentro comercial de la República Dominicana. Aquí se concentra el mayor nivel de inversión pública, el mayor nivel de inversión privada, el mayor nivel de inversión clasificada, es decir, la inversión de hotelería, de turismo, el mayor nivel de concentración de turismo, de negocio. Es decir, estamos acogotados de inversión en una estructura que, como bien ustedes han dicho y hemos compartido, no tenía planificación. Yo creo que lo más importante ha sido concebir una estructura de política pública amigable, de inclusión participativa, plural, que podamos decirle a la gente a través de esta estructura cómo podemos hacer las cosas, cómo podemos concebirlas, que tener el espacio de inversión sobre la base de usted comprar un solar y decir yo voy a hacer 5 o 7 pisos, no sea el capricho o la corrupción de un funcionario que le apruebe o no le apruebe su proyecto. Que usted pueda decir desde su casa, bueno, en ese sector se pueden hacer 12 pisos, yo puedo hacer 14 pisos, puedo hacer 9, ¿cómo lo voy a hacer? Un tema fundamental ha sido el tema de los parqueos en la capital. Aquí hay sectores que fueron planificados desde el Estado, por ejemplo, el sector de Honduras, es un sector que lo hizo el propio Estado, el residencial José Contreras, que lo hizo el Estado, se planificó para un apartamento y un parqueo. Sin embargo, hoy día en el José Contreras, por ejemplo, que lo estudié como plan piloto, ahí se promedia 3 vehículos por apartamento. Y si usted tiene, por ejemplo, 1000 unidades de habitación, usted tiene 3000 vehículos en una planificación que se hizo en una ciudad que solo tenía al José Contreras ahí. Por ejemplo, en Honduras solo había marquesina en el 33% de la estructura mobiliaria. Es decir, que el 70% de las casas que estaban ahí no tenían un solo parqueo. Y hoy día, donde había una casa, hay un edificio y no hay uno, hay 2. Nosotros hemos primero colocado el prisma hacia el mediano plazo, hacia concebir esta estructura de planificación que lo permita, que lo socialice y que crezca junto con nosotros. Lo otro ha sido fiscalizar el proceso concomitantemente como se va entonces dando la parte hacia el mediano plazo. Y en lo inmediato, yo le puedo decir, por ejemplo, en esta circunscripción, donde estamos aquí en CDN, en nuestra casa, que aprovecho para saludar a todo el equipo técnico, trabajé aquí muchos años, aquí muchos amigos y amigas. Resulta pues, aquí sobre todas las cosas, nosotros tenemos en esta circunscripción una cantidad importante de la inversión pública. Aquí se concentra el 73% de la inversión mobiliaria en la circunscripción número 1. Eso significa que aquí en Los Prados, en la Castellana, donde una persona tiene una casa y de repente mira para su lado, tiene 24 vecinos que no conoce. Le cambió ese entorno. Aquí hemos tenido un proceso eficiente de fiscalización que solo en el tema de espacios públicos, Nelson y a mis amigos televidentes, solo en ese tema, a través de la fiscalización, la ciudad ha recuperado situaciones emblemáticas. Por ejemplo, esa acera de Agencia Bella, que había generado un portal inclusive de ciudadanos que tenía 200,000 afiliados, gente de Santiago, de La Vega, de Moca, posteaba pidiendo una acera en la que ahí está. El tema, por ejemplo, de Máximo Gómez Conovando, 326 vendedores extranjeros ocupaban esas calles y avenidas y hoy las hemos recuperado. Hemos estructurado un plan eficiente también para ir detrás del constructor privado para que pueda hacer su inversión más amigable, que no rompa las aceras y que espere los 24 meses que dure el proyecto para hacer el asfaltadito de acera al entorno social. Entonces, con eso hemos devuelto 73 proyectos aquí en la número 1 que le hemos devuelto el nivel de acera con inversión privada y a su vez eso ha generado 14 millones en ingresos por multas importantes, no multar a un chiripero, que se multa también, porque la fiscalización debe ser democrática, tanto para uno como para otro, pero hemos multado proyectos de multa desde 10,000 pesos hasta 300,000 pesos. Aníbal Mubarak, hemos caído en el tema del comercio y el crecimiento del comercio determina muchas cosas, porque si la gente tiene para comprar algo que trasladarse al otro lado de la ciudad o a una distancia importante, eso es una movilidad que incide en el tránsito. ¿Cuál es el renglón de comercio que más está creciendo? ¿Y cómo ustedes evalúan el crecimiento del comercio en el distrito? Bueno, el Distrito Nacional, la circunscripción 1 principalmente, es la que alberga todas las mayores centralidades en términos de comercio. Eso ha sido un gran problema para el Distrito Nacional porque eso es lo que muchas veces, la falta de planificación
por ejemplo, tener 3 malls, Ágora, 360, Sanvil, eso lo que hace es congestionar todo ese sistema. Esos malls o esas centralidades generalmente se hacen fuera de la ciudad, para que usted tenga otro tipo de relación con esas... Yo pienso que también es importante tocar el tema de espacio público y comercio, y es el tema de los buhoneros de la Duarte con París. Yo creo que es algo que prolifera todos los días. El rescate del espacio público en una ciudad es vital. Una ciudad sin un gran espacio público pierde esa condición de vivible. Entonces, dentro de los proyectos que se han realizado y que están en proceso, el malecón que se acaba de finalizar y el proyecto que está en proceso, que es el tratar de rescatar toda esa zona comercial de Duarte con París, es vital para ordenar todo. ¿Qué plan ustedes tienen en la Duarte con París? Porque ahí han fracasado todos los generales, incluso Corporán, en paz descanse, él hizo una casa del buhonero. Y los buhoneros siguieron ahí y no fueron a su casa. Lo que pasa es que hay un tema... No, pero ¿qué ustedes tienen ahí en la Duarte con París? Lo vamos a explicar, pero hay un tema, ¿por qué fracasaron y por qué van a fracasar las políticas públicas si no se advierte cuál es el fundamento sustancial y nodal que tiene que cambiar? No es donde el buhonero vende, es cambiar la mentalidad del buhonero. Porque Corporal le hizo, cargado de muy buena fe y de compromiso quizás también, le hizo una estructura y los llevó allá. Pero si el buhonero entiende que su negocio es en la calle, él va a salir de ahí de nuevo. Entonces lo fundamental, pero antes que eso, Mubarak hablaba de malecón y Duarte con París. Señores, el malecón de Santo Domingo, lo que implica esta obra para la sociedad dominicana, no solo para la capital, es lo que esboza la transformación en la visión del modelo de ciudad. Pero Aníbal, quédateme en la Duarte con París, por favor. Porque una cosa es, por ejemplo, a un quincollo lo ponían en una tercera planta y no es verdad que yo voy a comprar una chambra en una tercera. Entonces, ¿cómo es que ustedes van a enfrentar? Vamos para allá. Cogiste para el malecón, quédate en la Duarte, en la Candelada. No, porque es muy interesante comparar ambas cosas, porque la visión que tenemos es esa, de una ciudad que ofrezca la Explíquense. Pero ahí voy. Decía un amigo suyo que va a tener que callar su afán. La realidad es que una cosa y la otra vamos a irla pues hilvanando. Ese concepto que hicimos allí le dice a usted que la idea era esa avenida que en su momento fue lo que es hoy otra vez, diseñada, concebida para el esparcimiento de la sociedad capitaleña, se convirtió en una vía de flujo y tráfico expreso para que la gente pasara lo más rápido posible y conectara al aeropuerto o conectara la otra ciudad. De modo que lo que se establecía era un corredor rápido y no que la gente fuera a ver la playa y esparcir allí. Entonces, con eso regresamos la concesión de que la gente tenga el elemento subjetivo y fundamental. La Duarte con París es muy simple. Mire, el cambio de modelo. Nosotros hemos suscrito un pacto de hermandad de ciudades con la ciudad de Guayaquil. Guayaquil era una de las ciudades ranqueadas más sucias, menos aseadas, ellos dicen en Guayaquil. Ellos le llaman aseo y desaseo. Y era una de las más sucias de América Latina. Y se ha convertido en un referente no solo de higiene, sino de integración en el modelo de lo que son los residuos sólidos y de la conversión del ciudadano buhonero. Ese pacto ha traído como consecuencia que nosotros tomemos ese modelo. Guayaquil vino al país, aquí de hecho lo presentamos en CDN y en otros medios importantes también, para que la gente viera qué se estábamos haciendo. Estamos concibiendo un cambio de mentalidad. Vamos a llevar próximamente hacia la ciudad de Guayaquil a 10 líderes buhoneros. Ellos van a ir con nosotros a Guayaquil. Ya el equipo técnico de la alcaldía ha ido 3 veces a Guayaquil y ellos han venido aquí 3 veces también. Nos hemos compartido las informaciones. El censo que se ha hecho allí, que no solo busca decir cuántos son, sino cómo están, qué venden, cuándo llegó,
y obviamente de dónde vino, es decir, quién es nacional, quién es extranjero. Todo ese campo de información implicó un proceso de trabajo, un auscultamiento de casi 2 años. Ahora estamos en la fase del diseño final de los módulos que se van a hacer y sobre todo el cambio de visión del buhonero. Cuando ellos regresen de Guayaquil para acá, que ellos puedan ver cómo ese buhonero dejó de tener 20, 30 años. Señores, hay que ver cómo un infeliz buhonero te dice a ti con orgullo que él tiene 30 años siendo una persona que vende en la calle, o te lo dice con orgullo que él heredó el puesto de su abuelo, porque eso es su herencia. Es decir, lo más importante es cambiar la mentalidad. Y con este tema, pero con el involucramiento... se arrastra el tema de que si el cliente no se siente identificado porque es más incómodo comprar, le baja la venta y la reacción del buhonero... Lo que pasa es que lo que vamos a crear ahí es una reingeniería del espacio. Claro, ahí se va a... Es una revalorización de toda la zona que se contempla. Y respondiéndole la pregunta, es que el modelo que se asume en esos casos de movilizar el buhonero hacia otro lado, le quita de donde él se provee, que es el flujo de personas. Entonces, eso ha sido la base de lo que se está proponiendo, de entender que se van a quedar organizadamente en su lugar y se va a organizar lo que se le llama la sección urbana. Parece que han hecho un proyecto muy ambicioso, pero la ciudad no está dispuesta a pagarlo. El costo ha sido un conflicto. No hay un plan B de un proyecto menos costoso o por fases, es un plan que no por se fase, erogue tanto dinero en lo que se ha dicho en algún nivel de discusión. No entra en prioridad. Lo de la prioridad es discutible. Porque... Le digo con honestidad y que no lo escuche ni no vea a nadie, para que usted entienda. Ahí hay un tema real. Es verdad que hace falta dinero, pero hay un tema de voluntad también. Hay un tema de voluntad. Nosotros tenemos la voluntad de hacerlo. Lo vamos a hacer. Hemos concebido y estructurado responsablemente un plan en fases que tiene que dar al... Ahora, ¿qué pasa? Pero en este caso no depende de la voluntad de ustedes. Ahí es donde voy. No, pero la voluntad tiene que venir de los actores. El gobierno y la gobernanza local se expresa en los espacios, se expresa en la administración de los pequeños, pero la gobernanza nacional tiene que asumir su responsabilidad. El 42% de la ocupación que hay allí es extranjera e ilegal. Cuando yo retiro, lamentablemente, que es un trabajo odioso, señores, porque el cordón de pobreza que genera y que está hacinado en la gente que se gana la vida de esa manera son seres humanos. Y a veces lo vemos con desdén porque nos molesta nuestro frente, nos molesta nuestra calle, pero esa es una persona que no tuvo otra oportunidad y que está estructurado para hacerlo así. Nosotros tenemos el plan concebido, lo vamos a implementar por fase. Ahora, está sobre la mesa ya la participación del Estado Dominicano en sentido macro para el tema fundamental de la decongestión de la parte extranjera, que tiene que asumirla el Estado. Una pregunta a Capicúa, decía ahí que son planes ambiciosos. Al actual alcalde, si calculamos bien, le quedan 13 meses, porque hay una ley que se está discutiendo y que el 24 de abril es que tienen que entregar, cuando debiera ser el 16 de agosto. Entonces yo creo que no hay tiempo para planes ambiciosos, como el del malecón. Yo veo que ustedes tratan de conectar el malecón con el monumento a Montesinos, con la ciudad colonial, y si somos ambiciosos, lo estiramos hasta Gascue. ¿Cómo es ese plan, esa conectividad? Bueno, inicialmente desde que se tomó posesión, el plan fue rescatar todos los espacios públicos en todo el Distrito Nacional y que eso sirviera como un elemento de desahogo para la población. El plan del malecón primero era recuperar ese espacio público que icónicamente ha sido tradicional en la cultura dominicana y que fuera también un punto de encuentro y enlace de la ciudad, del distrito, pero también a escala de la ciudad. Y que claro, entronca como casi lo que es el centro histórico de Santo Domingo, que también es un ícono importante. El rescate a Montesinos es clave porque primero es un monumento que tiene una significación clave. Fue el primer reclamo de los derechos humanos que se hace en el mundo y que próximamente se va a inaugurar ese rescate y que articula la ciudad colonial con la periferia de la ciudad. Pero eso está casi entregado, Nelson.
ese corredor del malecón que ya está listo, que está en funcionamiento, que está en disfrute de la gente, y Montesinos lo que le queda es menos de quizá un mes. Y quiero explicar, porque a veces el que no escucha dice, pero acá, pero el alcalde dijo un mes hace 2 o 3 semanas. Lo que pasa es que Montesinos es una obra a costo de la ciudad. Sin embargo, en el proceso de rescate participa la Dirección de Patrimonio Monumental, el Ministerio de Cultura, la Comisión de Efemérides Patria y hasta la Embajada de México. Cada vez que se va a colocar y se va a cambiar algo emblemático, hay que consultar, porque es un monumento declarado, de hecho, patrimonio de la humanidad. Y con relación al tema del tiempo, yo creo que sí, que el tiempo es suficiente para establecer este tema, porque la realidad es que aun cuando la gente vea mañana o pasado la intervención allí, hay un proceso interesantísimo que se ha ido realizando, que ya lo que nos queda es la implementación, y obviamente es fundamental que el Estado Dominicano, que el gobierno central, como lo ha hecho en otras ocasiones, asuma la responsabilidad de que ese tema de política pública nacional, que se entrelaza con un tema de política pública local, que es entonces de ese migrante ilegal y ese que está haciendo la función de buhonero, puedan entonces poder cada quien asumir su responsabilidad. Ahí hay un plan sumamente interesante, los buhoneros están al día. Yo creo que lo más importante es esto, que sea pacífico. Hay modelos ya que han dado sus resultados. Ahí está la UAS. El presidente de la Asociación de Buhoneros de la UAS es una persona que hizo 5 años de prisión por haber participado en la muerte del coronel de la UAS. Ese señor, ningún rector, ningún alcalde, nadie quiso sentarse en una mesa con él, porque indistintamente de eso, él era el líder ahí y era el presidente. Nosotros, como llegamos al tema, nos quitamos el ropaje del prejuicio. Lamentablemente, él era el líder ahí, es el presidente, con él había que arar la tierra. Hicimos ese proceso, ¿y qué pasó? Que de 177 personas que habían allí, hoy quedan 58. En un proceso que quizás no es el 100% compartido por gente que quizás sueña con la época en la que nunca vio a nadie en la calle, pero hoy hay que entender una realidad social donde habían 200, quedan 58, articulados, organizados, bien indumentados, clasificados, inclusive con un padrón de registro y control, que la Policía Nacional sepa quiénes son, qué venden, dónde viven y dónde van. Y a su vez eso se propende en mayor nivel de seguridad para el ciudadano de la capital. Aníbal Díaz, director de Espacios Públicos y vocero del Ayuntamiento, ha estado con nosotros. Juan Mubarak, que es asesor de la Alcaldía en materia de planificación. Agradecemos la presencia de ustedes aquí. Tomen en cuenta el comentario repetido de la gente de que en el malecón hace falta más seguridad para que puedan ir con confianza a disfrutar la obra. Valioso. ¿Cómo no? Gracias por estar con nosotros. Continuamos en Enfoque Matinal.